Iconografía de la Virgen de los Dolores. Desde los orígenes europeos hasta la Dolorosa en América Latina y en México. Introducción. Pocas figuras de la iconografía cristiana han conocido una fortuna tan vasta y una capacidad de adaptación tan profunda como la de la Virgen de los Dolores. Nacida en el corazón de la mística medieval europea, codificada visualmente por la gran tradición escultórica de la península ibérica, esta imagen cruzó el Atlántico con los religiosos de la conquista espiritual y se arraigó en el Nuevo Mundo con una vitalidad que ninguno de sus creadores habría podido prever. En América Latina, y en México en particular, no se limitó a sobrevivir como reliquia de una devoción importada. Se transformó, absorbió sensibilidades y memorias locales, produjo formas originales que pertenecen ya de manera irreductible a la cultura de los lugares en que nacieron. Seguir esta historia significa recorrer uno de los itinerarios más complejos y fascinantes de la circulación de las imágenes sagradas en la modernidad occidental. El enfoque adoptado en este ensayo es el de la iconología histórica en la tradición elaborada por Erwin Panofsky, integrada con los instrumentos de la historia de la cultura visual y de la antropología de lo sagrado. Las imágenes no serán tratadas como simples ilustraciones de contenidos teológicos preexistentes, ni como documentos pasivos de mentalidades colectivas. Serán consideradas como agentes culturales dotados de una lógica interna propia, capaces de generar significados nuevos en función del contexto en que son producidas, transmitidas y recibidas. Esto significa que no bastará con describir los tipos iconográficos y seguir su difusión geográfica. Habrá que preguntarse en cada caso por qué una determinada imagen produce ciertos efectos en un determinado contexto, qué estructuras culturales activa o satisface, qué transformaciones experimenta en el paso de un horizonte simbólico a otro. Una aclaración terminológica preliminar resulta necesaria para evitar ambigüedades que podrían repercutir en todo el razonamiento. Con la expresión Mater Dolorosa, se designa tradicionalmente a la Virgen en el momento del llanto sobre el cuerpo del Hijo descendido de la cruz, o más en general a la Virgen sufriente contemplada en su participación en la pasión de Cristo. El término dolorosa, empleado en sentido más estricto en la devoción ibérica y latinoamericana, designa en cambio un iconotipo específico: la Virgen representada de manera aislada, sin el Hijo, con 1 o 7 cuchillos o espadas clavados en el pecho, en actitud de dolor interiorizado y recogido. Esta distinción, aparentemente técnica, es en realidad fundamental para comprender las razones del éxito de este tipo iconográfico en la península ibérica y en el Nuevo Mundo. La Dolorosa en sentido estricto no narra una escena, encarna un estado del alma, una condición espiritual permanente a la que el fiel es invitado a contemplar y a compartir. En cuanto tal, se presta a una recepción devocional y emotiva de gran intensidad, que trasciende los límites de la narración evangélica y toca algo más universal en la experiencia humana del dolor y de la pérdida. El ensayo está articulado en 3 partes principales. La primera reconstruye las raíces medievales y renacentistas europeas de la iconografía dolorosa, con particular atención al aporte de la teología mística, de la liturgia y de la gran tradición de la escultura policromada ibérica. La segunda analiza el proceso de transferencia e hibridación que esta iconografía experimenta en el contexto de la evangelización de América Latina, poniendo de relieve los mecanismos de adaptación, sincretismo y reinvención que caracterizan la producción artística colonial. La tercera parte profundiza en el caso mexicano en su especificidad, examinando los principales iconotipos locales, los contextos rituales y devocionales en que la Dolorosa se inserta, y los caracteres originales que la tradición mexicana ha impreso a esta figura a lo largo de 5 siglos de historia. Parte primera. Las raíces europeas. Teología, liturgia e iconografía de la Virgen de los Dolores. Y
La teología de la Compassio Virginis. Premisas medievales. Toda iconografía nace de un pensamiento, y el pensamiento que genera la imagen de la Virgen Dolorosa es uno de los más elaborados y refinados de la teología medieval. Para comprender por qué la figura de la Dolorosa asumió las formas que asumió, y por qué esas formas tuvieron la resonancia que tuvieron, hay que partir de la reflexión teológica sobre la Compassio Virginis, la coparticipación de María en el dolor redentor del Hijo, que se desarrolla con particular intensidad a partir del siglo XII en el ámbito de la mística cisterciense y franciscana. El punto de partida escriturístico se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el relato de la presentación en el templo. El anciano Simeón, tras tomar en brazos al niño Jesús y pronunciar el Nunc Dimittis, se dirige a la madre con palabras que la tradición ha meditado durante siglos. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, Lucas 2, 35. Esta profecía, enigmática en el contexto narrativo en que se encuentra, se convierte para la teología medieval en el fundamento escriturístico de la devoción a los dolores de la Virgen. La espada es el dolor espiritual que María llevará en el corazón a lo largo de toda la vida del Hijo y que alcanzará su culminación al pie de la cruz. Bernardo de Claraval, en sus homilías y tratados, desarrolla con extraordinaria profundidad meditativa el concepto de esta espada del alma, distinguiéndola del dolor físico que Cristo soporta en la carne. El dolor de María es interior, espiritual, y precisamente por eso es en cierto sentido más total, porque afecta no al cuerpo sino a la persona en su integridad, en su capacidad de amar y de padecer. Más que mártir, mayor quam mártir, es la fórmula bernardina que sintetiza esta visión. María supera en el dolor incluso a los mártires físicos, porque la espada de la compasión penetra más hondo que cualquier hoja de hierro. Buenaventura de Bañorrello, en la tradición franciscana del siglo XIII, profundiza aún más esta meditación en el marco de una teología del afecto y de la contemplación que sitúa en el centro de la experiencia espiritual la capacidad de conmoverse ante el sufrimiento de Cristo y de María. Su Lignum Vitae y su Vitis Mística elaboran una espiritualidad de la compasión, en el sentido etimológico de sufrir juntos, que invita al fiel a unir su propio dolor al de la Virgen, configurándose así como partícipe de la redención. Esta teología de la compasión tiene consecuencias iconográficas directas. Exige imágenes que no se limiten a describir sino que comuniquen, que transmitan la intensidad emotiva de una experiencia espiritual que el fiel está llamado a compartir. De aquí nace la presión hacia un realismo expresivo que caracterizará toda la gran tradición de la imagen dolorosa, desde la escultura alemana del siglo XIV hasta la imaginería barroca española. Antes de proseguir con la codificación litúrgica y el desarrollo iconográfico occidental, conviene señalar un antecedente visual que el ensayo no puede ignorar sin empobrecerse: la tradición de los iconos bizantinos. Ya en el siglo XII, en los monasterios privados de Constantinopla, se desarrolló un tipo iconográfico conocido en griego como akratapeinosis, la humillación extrema, que representaba a Cristo muerto con la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre las heridas, frecuentemente flanqueado por la Virgen en actitud de duelo. Los ejemplos más antiguos conservados proceden de Castoria, en Macedonia, y el tipo se difundió con rapidez a través del comercio con Creta hacia Flandes y el resto de Europa occidental, donde fue recogido y reelaborado por los talleres de los Países Bajos en el siglo XV. Esta cadena de transmisión, Bizancio, Creta, Flandes, España, América, es la que da a la imagen de la Virgen Dolorosa su extraordinaria profundidad histórica. Cuando un fiel mexicano contempla a su Dolorosa de barrio, sin saberlo está en contacto con una cadena devocional que se remonta a los himnos litúrgicos de los monasterios del Bósforo. Es en los círculos de los siervos de María,
orden fundada en Florencia en 1233 por 7 mercaderes convertidos a la vida religiosa, donde la devoción a los 7 dolores de la Virgen encuentra su codificación litúrgica más orgánica. Los servitas, como se les llama comúnmente, hacen de la meditación sobre los dolores de María el centro de su espiritualidad y de su predicación, elaborando a lo largo de los siglos XIV y XV una estructura devocional basada en la meditación progresiva de 7 momentos del dolor mariano: la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del hijo de 12 años en el templo de Jerusalén, el encuentro con Jesús en el camino del Calvario, la crucifixión y la muerte, el descendimiento de la cruz, la sepultura. Esta estructura septenaria, que se hace eco de la de los 7 gozos de la Virgen y de los 7 sacramentos, insertándose en esa pasión medieval por la numerología simbólica que organiza el pensamiento en series ordenadas, es reconocida oficialmente por la Iglesia en 1817 con la institución de la fiesta universal de los 7 dolores el 15 de septiembre, aunque tiene raíces devocionales e iconográficas que se remontan al final de la Edad Media. Es importante subrayar cómo esta estructura narrativa, los 7 episodios evangélicos, genera un tipo de imagen distinto al de la dolorosa aislada. Son imágenes que narran escenas, que se insertan en el flujo de la historia de la salvación, que requieren un fondo y una circunstancia. La dolorosa sin narración, sola con su dolor y con sus espadas, es una abstracción de orden diferente, perteneciente a una tradición devocional paralela y en parte distinta. 2. Los tipos iconográficos fundamentales. De la Pietà a la dolorosa aislada. La historia iconográfica del dolor de la Virgen se desarrolla a través de una serie de tipos distintos que es necesario aclarar en su especificidad y en sus relaciones recíprocas antes de seguir sus transformaciones en el tiempo y en el espacio. Estos tipos no son intercambiables. Cada uno responde a una lógica devocional diferente, a una concepción distinta de la relación entre imagen y espectador, a un momento diferente de la experiencia espiritual que pretende suscitar. El tipo de la Pietà, la Virgen que sostiene sobre su regazo el cuerpo muerto del Hijo recién descendido de la cruz, nace en el área germánica a finales del siglo XIII y se difunde por Europa con una rapidez que testimonia la respuesta inmediata que esta imagen suscita en la sensibilidad devocional del Bajo Medievo. El término alemán Vesperbild, imagen del vísperas, alude al momento litúrgico de las completas, la última oración del día, en que la meditación sobre la muerte de Cristo y el dolor de la Madre se situaba en la práctica devocional monástica. Las primeras pietas alemanas tienen un carácter expresivo de gran intensidad, casi violento. El cuerpo de Cristo es desproporcionadamente pequeño respecto al de la Virgen, las heridas son enormes y manantes de sangre, el rostro de la Madre está contraído en una mueca de dolor que no tiene nada de la compostura clásica. Esta elección formal no es ingenuidad técnica sino precisa estrategia retórica. La imagen debe golpear, debe herir, debe obligar a la mirada a detenerse en el dolor sin posibilidad de huida. Cuando esta tradición se difunde en Italia, a través de la escultura toscana del siglo XIV y luego de la gran pintura del XV, experimenta una progresiva idealización que culmina en la Pietà de Miguel Ángel Buonarroti conservada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Mármol esculpido entre 1498 y 1499. Aquí el cuerpo de Cristo ha recuperado proporciones adultas, la Virgen es una figura joven y serena que sostiene al Hijo con un gesto de dolor contenido, y la superficie del mármol está pulida hasta una perfección que parece negar la muerte misma. Es una obra maestra absoluta, pero es también, desde cierto punto de vista, la neutralización del potencial perturbador de la imagen a través de la sublimación formal. El tipo del Stabat Mater, que toma el nombre del himno medieval atribuido a Jacopone da Todi,
del cual la secuencia litúrgica para la fiesta de los 7 dolores es la versión oficial. Representa a la Virgen al pie de la cruz, de pie o arrodillada, con o sin el Hijo todavía crucificado en el campo visual. Es un tipo narrativo, que se inserta en el episodio de la crucifixión y que presupone la presencia del Calvario incluso cuando éste no está explícitamente representado. En este tipo la Virgen sigue en relación con el Hijo. Su dolor está dirigido hacia Cristo, es la respuesta emotiva a una presencia que aún está allí, visible o intuible. La progresiva desaparición del Hijo del campo visual, hasta la Virgen completamente aislada en su dolor, marca el paso hacia el tipo de la dolorosa pura, que es el más interesante para los fines de este ensayo. La dolorosa aislada, sin el Hijo y sin una escena narrativa reconocible, con 1 o 7 cuchillos en el pecho como emblemas del dolor interior, tiene sus orígenes en la miniatura flamenca del siglo XV, en particular en el círculo de Jan van Eyck y de Roger van der Weyden. Esta producción de pequeñas pinturas devocionales no es un fenómeno estético aislado. Responde al gran florecimiento de la actividad religiosa personal fuera del culto litúrgico formal que caracterizó los Países Bajos del siglo XV, movimiento conocido como la devotio moderna, la devoción moderna, que ponía el acento en la meditación individual, en la imitación de Cristo y en una relación directa e interiorizada del fiel con las figuras sagradas. En estos contextos de devoción privada y de meditación individual, la figura de la Virgen doliente aparece sola sobre fondo de oro o sobre fondo paisajístico, con las manos juntas o abiertas sobre el pecho, en una actitud de recogimiento absorto que invita al fiel a la contemplación más que a la narración. El cuchillo o la espada en el pecho, símbolo visual de la profecía de Simeón, transforma el dolor interior en un signo externo visible, haciendo perceptible lo que por naturaleza es invisible. Este tipo iconográfico se difunde a través de Flandes por toda Europa y es adoptado con particular entusiasmo en la península ibérica, donde encuentra en la tradición de la imaginación devocional y de la escultura procesional el terreno más fértil para su desarrollo. Un caso iconográfico de gran interés, situado a medio camino entre la Pietà y la Dolorosa aislada, es el de la Virgen de la Soledad, la Virgen de la Soledad, que representa a María en el momento posterior al descendimiento y a la sepultura del Hijo, cuando ella permanece sola con su dolor aguardando la resurrección. Este tipo, que nace en España en la primera mitad del siglo XVI y que conoce una extraordinaria fortuna en la devoción ibérica y latinoamericana, será examinado con más detalle en la tercera parte del ensayo, dedicada al caso mexicano. Baste aquí subrayar cómo representa la versión más interiorizada y silenciosa del dolor mariano. No el grito de la madre bajo la cruz, no el gesto del llanto sobre el cuerpo del Hijo, sino el silencio de quien ha quedado solo después de que todo ha terminado, en espera de algo que todavía no se ve. 3. La escuela española y la tradición de la imaginería policromada. El aporte de la península ibérica a la iconografía de la Virgen de los Dolores es de tal originalidad e intensidad que se configura como un capítulo autónomo en la historia del arte cristiano occidental. Este aporte es inseparable de la tradición de la imaginería, la escultura policromada sagrada en madera, destinada al culto litúrgico y a la procesión, que florece entre los siglos XVI y XVII en los talleres de Valladolid, Sevilla, Granada y Murcia, produciendo obras que no tienen equivalente en calidad y profundidad expresiva en ninguna otra tradición europea. La imaginería es un arte concebida para la presencia física, no para la contemplación a distancia. Las imágenes salidas de los talleres de los grandes imagineros están pensadas para ser llevadas a hombros en las andas procesionales por las calles de las ciudades, aproximadas por los fieles hasta el contacto directo, veneradas con una relación de proximidad corporal que se aleja mucho de la fruición de la gran pintura o de la escultura monumental.
Esta destinación funcional determina precisas elecciones formales. La policromía debe ser mimética, debe imitar la carne y la sangre, el cabello y los tejidos con una fidelidad que engañe o casi al ojo. De ahí el uso de las lágrimas de resina o de cristal posadas sobre las mejillas de las vírgenes. De los ojos de vidrio soplado insertados en las órbitas para restituir el efecto de la mirada humana, del cabello natural o de fibras vegetales clavado en el cráneo, de los vestidos de seda y terciopelo bordados que cubren los cuerpos de madera articulada, pues muchas de estas imágenes son de vestir, es decir, talladas solo en las partes visibles, con el resto del cuerpo reducido a una estructura leñosa sobre la que se cosen los vestidos reales. Todo concurre a crear un efecto de presencia casi carnal, una ilusión de vida interrumpida por el dolor que es el fundamento retórico de toda la tradición. Juan de Juni, escultor de origen francés activo en Valladolid desde mediados del siglo XVI, introduce en la escultura castellana un patetismo de derivación miguelangelesca y clasicista que transforma la tradición local. Sus figuras están dotadas de una monumentalidad y de una intensidad expresiva que no tenían precedentes en la escultura ibérica medieval. Su Lamentación sobre Cristo muerto, conservada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, es una composición de 7 figuras que se retuercen en el dolor con un dinamismo casi barroco avant la lettre, es decir, antes de que el concepto existiera como tal, y la Virgen al centro aparece en ella como una figura de dolor absoluto, incapaz de cualquier contención. Gregorio Fernández, activo en Valladolid en la primera mitad del siglo XVII, lleva esta tradición a su cima con una serie de vírgenes dolorosas en las que el dolor es llevado a una temperatura expresiva altísima pero está al mismo tiempo contenido en una compostura formal que le confiere una cualidad de inevitabilidad y de eternidad. Sus figuras no lloran desordenadamente. Sufren con la dignidad de quien sabe que el dolor tiene un sentido, y esta tensión entre intensidad emotiva y control formal es uno de los rasgos más característicos de la gran imaginería castellana. En el sur, en la Sevilla del siglo XVII, que es el centro cultural más vital de la España imperial, Juan Martínez Montañés y su discípulo Juan de Mesa elaboran un tipo de dolorosa que será el modelo directo de gran parte de la producción colonial americana. La Virgen sevillana tiene un rostro humano y patético, no idealizado en el sentido clásico, pero tampoco deformado por el dolor excesivo, con las cejas levemente fruncidas, los ojos bajos o vueltos hacia arriba, las mejillas surcadas por las lágrimas, los labios apenas entreabiertos en un suspiro contenido. Es un rostro que reconoce el dolor sin ser aniquilado por él, que expresa la compasión teológica sin renunciar a la dignidad de la Madre de Dios. Juan de Mesa, quizá más que Montañés, lleva esta expresividad hacia una humanidad dolorosa de extraordinaria ternura. Su Virgen de la Esperanza Macarena, custodiada en la basílica homónima sevillana, se ha convertido a lo largo de los siglos en algo muy cercano a un icono civil de la ciudad, amada no solo por los devotos sino por toda la cultura andaluza. Pedro de Mena, activo en Granada y luego en Málaga en la segunda mitad del siglo XVII, introduce en la tradición de la imaginería un intimismo devocional de diferente calidad. Sus vírgenes dolorosas tienen a menudo dimensiones reducidas, casi propias de la devoción privada, y una intensidad espiritual recogida que las distingue de la monumentalidad procesional de las grandes andas sevillanas. Su Virgen de la Soledad, realizada para el convento de las Trinitarias de Málaga, es una figura de duelo absoluto y compuesto, con el manto negro que envuelve enteramente el cuerpo dejando visible solo el rostro pálido y las manos unidas. Una imagen que tiene la cualidad del silencio, del vacío que se hace después del fin de todo. Esta imagen, y el tipo iconográfico que representa, será uno de los modelos más replicados en América Latina a lo largo del período colonial,
y en México en particular encontrará un terreno de elección en el que producirá algunas de sus variantes más originales. IV. El papel de la pintura. Del Greco a Murillo. La tradición de la imaginería no agota el aporte ibérico a la iconografía de la Dolorosa. Junto a ella, y en diálogo constante con ella, la gran pintura del Siglo de Oro elabora una serie de interpretaciones del tema que tienen una lógica y una calidad propias, y que han desempeñado un papel nada secundario en la difusión de los modelos iconográficos en el Nuevo Mundo a través de la circulación de las copias y de los grabados. El Greco, Doménicos Theotokopoulos, pintor de origen cretense formado en la Venecia ticianesca antes de establecerse en Toledo, trata el tema de la Virgen Dolorosa con una tensión espiritualista y un cromatismo que lo distancian netamente de la tradición escultórica sevillana. Sus madres dolorosas tienen una cualidad casi incorpórea, como si el dolor hubiera quemado todo el peso de la materia dejando solo la llama del espíritu. Los azules y los violetas del manto se disuelven en atmósferas de luz irreal, las manos juntas en oración parecen elevarse hacia arriba como para sustraerse a la gravitación terrestre, el rostro vuelto al cielo expresa no el llanto sino la contemplación. Es una dolorosa mística, propia de una espiritualidad intensa e interiorizada que debe mucho a la tradición monástica toledana y a la espiritualidad del Carmelo reformado. Esta interpretación, pese a su gran calidad y profundidad, tendrá una difusión limitada en el contexto americano, donde prevalecerá la tradición sevillana, emocionalmente más directa. Francisco de Zurbarán, pintor fraile de la orden franciscana o al menos ligado a los grandes comitentes franciscanos y cartujos de Andalucía, interpreta la Dolorosa con una concreción matérica y una solidez plástica que la aproxima a las imágenes esculpidas. Sus vírgenes parecen casi estatuas de madera policromada trasladadas al lienzo, con los mantos de orlas rígidas y los rostros de rasgos netos que parecen tallados más que pintados. En Zurbarán el dolor no es tensión espiritual sino peso corporal, presencia física que ocupa el espacio del lienzo con una fuerza casi brutal. Esta cualidad plástica hará de su pintura un modelo privilegiado para los pintores coloniales americanos que buscan en el lienzo la misma intensidad de presencia que la escultura garantiza en el altar procesional. Bartolomé Esteban Murillo representa la variante más accesible y popular de la gran pintura sevillana, y su influencia sobre la iconografía latinoamericana es probablemente más vasta que la de cualquier otro pintor europeo. Sus madres dolorosas tienen una dulzura y una ternura sin precedentes en la tradición ibérica anterior. Los colores suaves, las expresiones patéticas que equilibran el dolor con una serenidad sobrenatural, la luz blanda que envuelve las figuras en una atmósfera de misericordia difusa. Todo ello responde a una sensibilidad devocional que quiere ser consolada más que sacudida, conmovida más que perturbada. Sus composiciones se difunden por América Latina a través de un número extraordinario de copias y grabados, y su influencia es perceptible en la pintura colonial mexicana, guatemalteca, peruana y ecuatoriana a lo largo de todo el siglo XVIII y más allá. Es importante comprender cómo pintura y escultura constituyen en la España del Siglo de Oro y luego en el Nuevo Mundo dos sistemas iconográficos complementarios y no competidores. La pintura proporciona los modelos compositivos y cromáticos, crea los repertorios de posturas, gestos y expresiones que luego son traducidos a la tridimensionalidad de la escultura. La escultura garantiza la presencia física necesaria para la procesión y la devoción pública, esa cualidad de objeto sagrado tangible y aproximable que la pintura no puede ofrecer. En el Nuevo Mundo esta complementariedad será mantenida e incluso intensificada, con la pintura que desempeña un papel aún más importante como vehículo de circulación de los modelos europeos en territorios vastísimos y difíciles de alcanzar,
y con la escultura que asume una centralidad todavía mayor en los contextos litúrgicos y rituales de poblaciones para las que el objeto sagrado físicamente presente tiene un significado que va más allá de cualquier representación bidimensional. Parte segunda. La Dolorosa en América Latina. Transferencia, adaptación e hibridación. Las imágenes en la conquista espiritual. Función y circulación. La comprensión del proceso mediante el cual la iconografía de la Dolorosa se transfiere a América Latina exige situarse con precisión en el contexto de la evangelización colonial y entender el papel que las imágenes sagradas desempeñan en él de manera sistemática y consciente. No se trata simplemente de un fenómeno de difusión cultural espontánea. Las imágenes son instrumentos deliberados de una política religiosa que las utiliza con una conciencia de su fuerza comunicativa sin precedentes en la historia de la misión cristiana. Los religiosos de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, que dirigen la primera fase de la evangelización del Nuevo Mundo a partir de los años 20 del siglo XVI, tienen una concepción de la imagen sagrada que deriva de la gran tradición medieval europea, pero que en el contexto americano adquiere una urgencia y una radicalidad del todo particulares. Ante poblaciones que no comparten ni la lengua ni las categorías conceptuales de la teología cristiana, y que sin embargo poseen una larga y sofisticada tradición de culto visual y ceremonial, la imagen se revela de inmediato como el canal de comunicación más eficaz y directo. Los franciscanos en particular, que llegan a México en 1524. El famoso grupo de los 12 que Hernán Cortés había solicitado a Carlos V, traen consigo una sensibilidad hacia la imagen sagrada profundamente formada por la espiritualidad de Francisco de Asís y por la tradición medieval de la meditación sobre la pasión, y encuentran en las poblaciones indígenas del México central una respuesta a la fuerza emotiva de las imágenes de Cristo sufriente y de la Virgen dolorosa que los sorprende y los alienta en su empresa. El debate europeo sobre la legitimidad del culto de las imágenes, reavivado con violencia por la Reforma Protestante y abordado por el Concilio de Trento en el Decreto de Invocatione, Veneratione et Reliquiis Sanctorum, et Sacris Imaginibus de 1563, tiene en el contexto americano una vertiente específica y en ciertos aspectos invertida respecto a Europa. Mientras que en Europa se trata de defender las imágenes de un ataque iconoclasta que las acusa de ser ídolos, en América el problema es casi el contrario. ¿Cómo utilizar las imágenes cristianas sin favorecer o confundirse con las prácticas idolátricas indígenas que los misioneros están llamados a extirpar? Los concilios provinciales americanos, el de Lima de 1551 y de 1583, el de México de 1555 y de 1585, regulan la producción y el culto de las imágenes con una doble atención, a la ortodoxia teológica por un lado y a la eficacia pastoral por el otro, reconociendo implícitamente que la imagen es el principal vehículo de transmisión de la fe en las condiciones del Nuevo Mundo, pero que esa misma eficacia la hace peligrosa si es mal gestionada. En este marco la Dolorosa ocupa una posición de particular relieve por razones que van más allá de su difusión en Europa. La figura de una madre que llora al hijo muerto tiene una resonancia que trasciende las barreras culturales con una fuerza que pocas otras imágenes pueden exhibir. El dolor materno por la muerte del hijo es una de las experiencias más universalmente compartidas en la humanidad, independientemente de cualquier marco religioso o cultural específico. Los misioneros lo comprenden rápidamente, y lo testimonian en sus relaciones y crónicas. Las poblaciones indígenas reaccionan ante las imágenes de la Virgen Dolorosa con una intensidad emotiva que sorprende y conmueve a los propios predicadores. A esto se añade una razón histórica contingente pero de enorme peso. Las poblaciones indígenas del México central, devastadas por la conquista militar, las epidemias,
la reducción a la servidumbre y la destrucción de su propia civilización, tienen un acceso directo y personal a la experiencia del duelo y de la pérdida que hace que la figura de la madre que llora al hijo resulte extraordinariamente cercana a su propia condición existencial. La dolorosa no es para ellas tan solo una figura teológica que contemplar. Es alguien que comprende, que ha vivido lo que ellas están viviendo, que lleva en su propio cuerpo las señales de una pérdida que no encuentra consuelo terreno. B. Los mecanismos de la hibridación iconográfica. El proceso de transferencia de la iconografía europea al contexto americano no es nunca una simple réplica, ni siquiera cuando las intenciones de los comitentes o de los productores serían las de una reproducción fiel. Ya en el plano material, la sustitución de los materiales europeos por los locales introduce diferencias que no son puramente técnicas sino que tienen consecuencias formales y expresivas significativas. En el plano estilístico, la formación de los artesanos indígenas en los talleres de los misioneros produce un modo de entender y de tratar la forma que conserva la estructura iconográfica europea pero la atraviesa con una sensibilidad visual diferente. En el plano simbólico, el proceso es aún más complejo y exige una lectura crítica atenta a no caer en simplificaciones en ninguna dirección, ni la de un sincretismo difuso e intencional que sería casi una traición a la misión cristiana, ni la de una asimilación pasiva de poblaciones que habrían aceptado las imágenes cristianas vaciándolas de cualquier resonancia cultural propia. El primero y más característico aporte técnico de la tradición mesoamericana a la iconografía colonial es el uso de la pasta de caña de maíz, en náhuatl tatzingeni, en español pasta de caña de maíz, para la producción de imágenes sagradas de grandes dimensiones. Esta técnica, que los purépecha de Michoacán habían desarrollado en época precolombina para producir imágenes rituales ligeras y transportables, es adoptada rápidamente por los misioneros que encuentran en ella una solución ideal para la producción de imágenes procesionales de grandes dimensiones. Una escultura de pasta de caña de maíz puede tener 2 metros de altura y pesar pocos kilogramos, característica fundamental para las procesiones en territorios montañosos y para los desplazamientos en las grandes extensiones geográficas del territorio misionero. Las imágenes de la Dolorosa producidas con esta técnica en Michoacán y en otras zonas del México central tienen una ligereza y una cualidad casi inmaterial que las distingue netamente de la escultura lignea ibérica, y que en la tradición devocional local ha sido frecuentemente interpretada como un signo de sacralidad, de procedencia sobrenatural. La policromía de las esculturas coloniales latinoamericanas presenta respecto a los modelos ibéricos una tendencia hacia una intensidad cromática y un gusto por el ornamento que exceden los parámetros de la tradición europea y reflejan sensibilidades estéticas locales profundamente arraigadas. En los talleres coloniales el proceso de policromía, que en España era ya de gran refinamiento, con el uso del estofado, del brocateado y de otras técnicas de simulación de tejidos preciosos, es elaborado aún más mediante la introducción de motivos decorativos de origen indígena, de pigmentos locales que producen gamas cromáticas desconocidas en la paleta europea, de técnicas de trabajo de la superficie que derivan de la tradición artesanal precolombina. El resultado son imágenes que a una mirada superficial parecen seguir fielmente los modelos ibéricos pero que a un examen más atento revelan una diversidad profunda en el modo en que tratan el color, la superficie y el detalle ornamental. La cuestión más delicada y debatida es la del sincretismo simbólico. ¿En qué medida las imágenes de la Dolorosa en el contexto latinoamericano han absorbido atributos o funciones propias de divinidades femeninas precolombinas asociadas al dolor, a la tierra, a la muerte y a la generación? La respuesta honesta es que esta medida varía enormemente de contexto en contexto, de imagen en imagen, y que la categoría de sincretismo, empleada a menudo de manera demasiado genérica, necesita ser desagregada y especificada.
Hay casos en que la superposición está documentada y es deliberada. La Virgen de Guadalupe, aparecida según la tradición en 1531 en el Tepeyac, el cerro donde se alzaba el santuario de Tonantzin, diosa azteca de la tierra y de la maternidad, es el caso más conocido y más estudiado de una imagen mariana que ha construido parte de su eficacia devocional sobre la capacidad de reactivar memorias y funciones simbólicas de una divinidad preexistente. Pero no todas las imágenes marianas coloniales son reconducibles a este esquema, y sería un error metodológico aplicar el modelo guadalupano como clave interpretativa universal. En muchos casos la consonancia entre la dolorosa cristiana y figuras femeninas del panteón precolombino, Coatlicue, diosa de la tierra que lleva en su propio cuerpo la vida y la muerte, Cihuacóatl, diosa del parto y del dolor del parto, Tlazolteotl, diosa de la purificación a través del dolor. Es una convergencia estructural que dice algo profundo sobre la universalidad de ciertos arquetipos del dolor femenino, sin implicar necesariamente una operación intencional de sincretismo por parte ni de los misioneros ni de los fieles indígenas. 7. Variantes regionales en el área latinoamericana. Antes de concentrarse en el caso mexicano, resulta útil trazar un mapa, necesariamente parcial, de las principales tradiciones regionales latinoamericanas ligadas a la iconografía de la Dolorosa. Este mapa muestra tanto la extraordinaria variedad de las soluciones formales y devocionales adoptadas en contextos culturales diferentes como la persistencia de una estructura iconográfica común que hace reconocible la imagen más allá de todas sus transformaciones locales. La tradición ecuatoriana tiene su centro productivo en la ciudad de Quito, que en el curso de los siglos XVII y XVIII desarrolla una escuela escultórica de altísimo nivel cualitativo, conocida en la literatura especializada como Escuela Quiteña, que produce imágenes sagradas difundidas por todo el continente sudamericano. Las dolorosas de la Escuela Quiteña se caracterizan por una policromía de extraordinaria fineza, con superficies trabajadas mediante la técnica de la encarnación, la simulación de la piel humana a través de capas superpuestas de color y barniz, llevada a una perfección sin precedentes en la tradición europea. El gusto por el detalle ornamental, el uso de pigmentos locales que producen tonalidades irrepetibles, la cualidad casi visionaria de las expresiones, ojos de vidrio de una transparencia conmovedora, lágrimas de resina que parecen detenidas en el instante del llanto, hacen de las imágenes quiteñas algunas de las obras maestras absolutas de la iconografía dolorosa latinoamericana. La tradición guatemalteca es quizá aquella en que el culto procesional de la Dolorosa alcanza su máxima intensidad dramática y espectacular en todo el continente americano. La Semana Santa de la antigua Guatemala, patrimonio inmaterial de la humanidad, está organizada en torno a las grandes procesiones del Jueves y del Viernes Santo, en las cuales los pasos, las grandes andas de madera decoradas que portan las imágenes sagradas, son llevados a hombros por centenares de cucuruchos, los portadores encapuchados de las cofradías, a lo largo de las calles cubiertas de alfombras, extraordinarias alfombras de flores, aserrín de colores, frutas y vegetales dispuestos en patrones geométricos elaborados durante días de trabajo. Las imágenes de la Dolorosa procesionadas en Antigua son en su mayor parte de gran tamaño, con mantos de terciopelo morado y negro bordados en oro, coronas de plata maciza, doseles de palio que crean en torno a la figura un espacio sagrado de gran solemnidad. El modelo andaluz es declaradamente el referente. La procesión sevillana es la matriz, pero la calidad artística del contexto guatemalteco y la intensidad devocional de la participación popular han producido algo irreductiblemente original. Perú presenta, más que cualquier otro país sudamericano, casos de superposición documentada entre la Dolorosa y figuras femeninas del panteón andino. La Pachamama,
La Madre Tierra, principio femenino fundamental de la cosmología andina. Comparte con la Virgen una serie de atributos simbólicos que los misioneros agustinos y dominicos del siglo XVII observaron con preocupación en las relaciones de idolatría redactadas para documentar y combatir la supervivencia de las prácticas religiosas precolombinas. En muchos contextos andinos la Virgen Dolorosa es honrada con ofrendas de productos de la tierra, con ritos ligados al ciclo agrícola, con prácticas devocionales que tienen claramente raíces precolombinas pese a estar insertas en un marco formalmente cristiano. Este material, estudiado con rigor por historiadores como Pierre Dubiols y Enrique Urbano, muestra cuán complejo y estratificado es el proceso de hibridación religiosa en el contexto andino, y cuánta cautela resulta necesaria en la interpretación de fenómenos que resisten las categorizaciones simples. Colombia y Venezuela desarrollan tradiciones iconográficas de la Dolorosa más estrechamente dependientes de los modelos ibéricos, con centros de producción escultórica en Bogotá, Popayán y Caracas que mantienen una relación más directa con los talleres sevillanos y granadinos. Esto depende en parte de la composición demográfica de estos territorios, con una presencia criolla y mestiza relativamente más fuerte respecto a las zonas de mayor densidad indígena como el México central o el Perú andino, y en parte de la estructura de las redes comerciales y culturales que conectan estos territorios con España a través de los puertos caribeños. Las imágenes coloniales de estas áreas son a menudo de alta calidad técnica pero de menor originalidad respecto a las tradiciones quiteña o mexicana, permaneciendo más fieles a los modelos europeos y mostrando una menor tendencia a la hibridación formal y simbólica. Parte tercera. México. Iconotipos, devoción y especificidad cultural. 8. La producción artística colonial. Centros, técnicas y comitencia. El México colonial, la Nueva España, para usar el nombre con que el territorio era designado en la administración imperial española, dispone desde la primera mitad del siglo XVI de una red de centros de producción artística que crecen en dimensión y en calidad a lo largo de los 2 siglos siguientes, hasta alcanzar en el siglo XVIII un nivel de madurez y de originalidad que los hace plenamente autónomos respecto a los modelos europeos de partida. Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Valladolid de Michoacán, Guadalajara y más tarde Querétaro y San Miguel de Allende son los principales nodos de esta red, cada uno con características estilísticas y productivas propias ligadas a la composición demográfica del territorio, a la presencia de órdenes religiosas específicas, a la disponibilidad de materiales locales y a la tradición artesanal indígena preexistente. La comitencia artística en la Nueva España está articulada en varios niveles que determinan no solo las cantidades producidas sino también las tipologías de imágenes solicitadas y las elecciones iconográficas y estilísticas que de ellas se derivan. Las grandes órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos en la primera fase, luego jesuitas y el clero secular en la fase más madura, son los comitentes principales de las grandes obras pictóricas y escultóricas destinadas a las iglesias conventuales y a las catedrales. Las cofradías, asociaciones de laicos, a menudo organizadas sobre base étnica o profesional, que gestionan el culto de las imágenes procesionales, son una comitencia de naturaleza diferente pero de enorme importancia. Son ellas quienes encargan las grandes imágenes de vestir, quienes proveen a su vestuario y a sus ornamentos, quienes organizan y financian las procesiones. La comitencia privada, de los grandes hacendados, de los mercaderes, de los funcionarios de la administración colonial, genera un mercado para las imágenes de devoción doméstica, pinturas sobre cobre y sobre lienzo de pequeñas y medianas dimensiones, esculturas de cámara, relicarios.
Esta estratificación de la comitencia determina una variedad tipológica de la imagen sagrada novohispana que es uno de sus rasgos más característicos y que hace difícil cualquier generalización. La técnica de la pasta de caña de maíz, mencionada ya en la sección anterior, alcanza en México y en particular en Michoacán sus expresiones más altas. Los talleres purépecha de Pátzcuaro y de otros centros de la cuenca lacustre producen imágenes de extraordinaria calidad que se distribuyen por todo el territorio de la Nueva España y llegan incluso a los mercados sudamericanos. La técnica requiere una maestría considerable. Las cañas de maíz son secadas, reducidas a fibra, amasadas con engrudo de harina de maíz o de orquídea y luego modeladas sobre estructuras de madera o de cartón, dando forma a los volúmenes anatómicos de la figura antes del lijado y de la policromía. El resultado final tiene una ligereza que parecía milagrosa a los observadores europeos. El cronista Fray Alonso de Larrea en el siglo XVII describe con asombro la ligereza de las imágenes purépecha y una cualidad de la superficie policromada que depende de la excelente capacidad de absorción de la pasta de caña de maíz respecto a la madera. Las grandes imágenes de la Dolorosa producidas con esta técnica en Michoacán, muchas de las cuales se conservan aún en las parroquias y en los conventos de la región, representan uno de los aportes más originales de la tradición artística mexicana a la iconografía de la Virgen de los Dolores. La pintura novohispana desarrolla a lo largo del siglo XVII y del XVIII una tradición autónoma que dialoga con los modelos europeos, sobre todo con la pintura flamenca, importada a través de las rutas comerciales, y con la pintura sevillana, transmitida a través de los grabados y las copias, pero que elabora soluciones formales e iconográficas propias. Los pintores de la primera generación, Baltasar de Echave Orio, de origen vasco, y su contemporáneo Andrés de la Concha, fundan una escuela pictórica en Ciudad de México que produce obras de alta calidad pero todavía estrechamente dependientes de los modelos europeos. La segunda y la tercera generación, Luis Juárez, Sebastián López de Arteaga, José Juárez, desarrollan un lenguaje más personal, en el que los modelos tenebristas y caravallescos se funden con una sensibilidad cromática propia y con una tendencia hacia la monumentalidad de las figuras. Con Cristóbal de Villalpando y Juan Correa, activos en la segunda mitad del siglo XVII, la pintura novohispana alcanza una plena madurez barroca, produciendo grandes ciclos decorativos para las catedrales y los conventos de la Nueva España que no tienen nada que envidiar a la pintura contemporánea europea. El tratamiento de la Dolorosa en estos ciclos pictóricos sigue las codificaciones iconográficas europeas, pero las atraviesa con una intensidad cromática y una sensibilidad emotiva inconfundiblemente novohispanas. IX. La Virgen de la Soledad y los iconotipos mexicanos de la Dolorosa. Entre los muchos iconotipos de la Virgen de los Dolores difundidos en México en el período colonial y luego mantenidos y desarrollados en la devoción popular hasta el presente, la Virgen de la Soledad ocupa un lugar de particular importancia por su difusión geográfica, por la riqueza de su historia devocional y por la calidad artística de sus principales imágenes. El tipo iconográfico de la Soledad. La Virgen sola, en duelo profundo, en el momento que sigue a la sepultura del Hijo. Nace en España en la primera mitad del siglo XVI, en un contexto de espiritualidad franciscana y carmelita intensamente preocupada por la meditación sobre la soledad y el abandono como experiencias espirituales fundamentales. El nombre mismo lo dice con precisión. María ha quedado sola. El Hijo ha muerto y ha sido sepultado. Los discípulos se han dispersado. La Madre permanece en el silencio del Sábado Santo, el día litúrgico entre el Viernes de la Muerte y el Domingo de la Resurrección, sin que nadie ni nada alivie todavía su duelo. La soledad no es un accidente biográfico, sino una condición teológica.
Es el momento en que la fe no tiene aún la confirmación de la resurrección y debe sostenerse únicamente sobre sí misma, como un punto luminoso en la oscuridad total. En este sentido, la Virgen de la Soledad es la imagen por excelencia de la fe probada y no consolada aún, de la esperanza que todavía no ve su objeto. Conviene detenerse aquí a precisar las diferencias iconográficas concretas entre la Dolorosa propiamente dicha y la Virgen de la Soledad, pues en el uso popular los dos términos se emplean a veces como sinónimos cuando en realidad designan tipos distintos, aunque emparentados. La Dolorosa lleva 1 o 7 espadas clavadas en el pecho, signo visual de la profecía de Simeón y del dolor activo que la atraviesa durante la pasión. Es la madre que sufre mientras el drama de la muerte del hijo todavía se está desarrollando. La Virgen de la Soledad, en cambio, no lleva espadas. Su dolor no necesita emblemas externos porque es ya un estado permanente, un duelo consumado que no requiere ser señalado sino contemplado. La Dolorosa puede ser representada en el contexto de la pasión, con referencias al Calvario. La Soledad aparece siempre sola, sin ningún elemento narrativo, en una interioridad absoluta. Cromáticamente, la Dolorosa se viste de morado en Cuaresma y de negro el Viernes Santo. La Soledad viste casi invariablemente de negro, el color de la viudez y del luto consumado. En México esta distinción tiene además una dimensión litúrgica precisa. Después de las procesiones del Viernes Santo, cuando Cristo ha sido sepultado, la misma imagen que durante la semana de Pasión se llamaba Dolorosa pasa a recibir el nombre de Soledad, porque el momento litúrgico ha cambiado. Es la misma madre, pero en un tiempo diferente, ya no la que sufre bajo la cruz, sino la que espera en el silencio del sábado. La Virgen de la Soledad de Oaxaca es la versión mexicana de este iconotipo que ha alcanzado la mayor resonancia devocional y cultural. Su historia, envuelta en una leyenda fundacional del tipo característico de las imágenes sagradas latinoamericanas, narra cómo en 1620 una mula que transportaba unas cajas de imágenes sagradas con destino al convento de Tehuantepec se detuvo en el cerro de Huayapam, a las puertas de Oaxaca, y murió en el lugar sin que ninguna fuerza humana pudiera moverla. Cuando las cajas fueron abiertas se encontró una caja de más que no figuraba en el cargamento original, que contenía las piezas desmontadas de una escultura de madera y tela con los accesorios de su vestuario. La imagen, una vez ensamblada, representaba a una virgen vestida de luto con una corona en la cabeza y una luna de plata a los pies, elementos iconográficos que la conectan con la tradición de la Inmaculada Concepción además de la Soledad, y fue considerada de origen milagroso. La leyenda de la imagen llegada sola, sin remitente ni destinatario conocidos, que se materializa en un lugar preciso indicando así el sitio donde quiere ser venerada, es un topos recurrente en la geografía de las imágenes sagradas latinoamericanas, y refleja una concepción de la imagen como sujeto activo, dotado de voluntad propia, que elige el lugar de su presencia, concepción que tiene raíces tanto en la teología cristiana de las imágenes milagrosas como en las tradiciones precolombinas de objetos sagrados dotados de fuerza propia, los teotel de la cosmología náhuatl. La Virgen de la Soledad de Oaxaca es aún hoy una de las imágenes más amadas del México meridional, venerada no solo por los fieles oaxaqueños sino por los mexicanos de todas las regiones que tienen con esta ciudad un vínculo afectivo o de origen. Su santuario, construido en el siglo XVII en formas barrocas de gran solemnidad, es uno de los principales lugares de peregrinación del México meridional. La imagen, conservada en el nicho principal del altar mayor, luce un manto de terciopelo negro bordado en oro de extraordinaria calidad artesanal, renovado periódicamente por la cofradía que la custodia. Este manto, que cubre todo el cuerpo dejando visible solo el rostro pálido y las manos unidas, es el elemento visual más característico de la imagen y el que mejor expresa su teología del duelo compuesto y digno.
Otro iconotipo de gran difusión en el México colonial y contemporáneo es el de la Virgen de los Dolores propiamente dicha. Caracterizada por las 7 espadas de plata clavadas en el pecho, número simbólico que corresponde a los 7 dolores codificados por la devoción servita, y por un vestuario que varía cromáticamente según el momento litúrgico y la tradición local: el morado del duelo penitencial en tiempo de Cuaresma, el negro de la muerte el Viernes Santo, el blanco de la esperanza en el tiempo de Pascua en algunas tradiciones particulares. Este iconotipo está presente en casi todas las parroquias de México y constituye la versión más difundida y popular de la Dolorosa, la que cada comunidad de pueblo o de barrio urbano siente como propia y custodia con el cuidado y el afecto reservados a un miembro de la familia. La simbología de los colores del vestuario de la Dolorosa es en sí misma un sistema coherente que merece una explicación explícita, pues no resulta siempre evidente para quien observa las imágenes sin el bagaje de la tradición litúrgica que las sostiene. El morado, o violeta, en la terminología litúrgica romana, es el color de la penitencia y de la espera, y en cuanto tal es el color propio del tiempo de Cuaresma, los 40 días de preparación a la Pascua que remiten simbólicamente a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Vestir a la Dolorosa de morado durante la Cuaresma significa inscribirla en este tiempo de conversión y de duelo espiritual preventivo, haciéndola partícipe de la disposición interior que la liturgia pide a los fieles antes de entrar en el triduo pascual. El negro, en cambio, no es el color de la penitencia, sino el del luto consumado. Es el color de la muerte ya acaecida, no del dolor anticipado sino del dolor cumplido, y por eso es el color propio del Viernes Santo y, en la tradición hispánica, de la soledad que viste de negro de manera permanente como una viuda que ha abandonado cualquier adorno superfluo. Vale la pena señalar aquí una especificidad de la tradición ibérica y latinoamericana. Mientras que en la liturgia romana reformada el negro como color de luto fue en gran medida sustituido por el morado a partir del siglo XX, en España y en México las cofradías procesionales han mantenido tenazmente el negro del vestuario de la Dolorosa y de la Soledad como signo de identidad cultural y devocional, resistiendo una uniformización que habría borrado una distinción simbólica considerada esencial. El azul, que en la iconografía mariana general es el color por excelencia de la Virgen, evocando el cielo, la trascendencia y la eternidad, y derivando iconográficamente del manto de lapislázuli con el que la pintura medieval distinguía a la Madre de Dios de las demás figuras, está más asociado en la tradición a la Inmaculada Concepción y a la Virgen Gloriosa que a la figura del dolor. Por eso aparece poco en la Dolorosa stricto sensu, aunque puede combinarse con el morado o con el negro en algunas imágenes que insisten en la doble naturaleza de María, a la vez Reina del Cielo y Madre Dolorosa. El blanco, cuando aparece en el vestuario de Pascua de algunas dolorosas en ciertas tradiciones locales mexicanas, expresa la resurrección y la consolación del duelo, señalando que el tiempo del dolor ha pasado y que la espera ha encontrado finalmente su objeto. Es una variante litúrgicamente fundamentada pero iconográficamente poco frecuente, que testimonia la capacidad del tipo iconográfico de modular su propio significado a través del solo cambio del color del vestuario, sin modificar nada de la estructura formal de la imagen. Las imágenes de vestir o de talla merecen una consideración especial por su importancia en el contexto mexicano. En este tipo de imagen, típicamente hispanoamericano y desarrollado con gran intensidad en la Nueva España, solo el rostro, las manos y a veces los pies de la escultura están tallados y policromados, mientras que el resto del cuerpo está reducido a una estructura de madera o de alambre sobre la que se aplican los vestidos reales. Esta solución técnica, que a una mirada europea puede parecer una reducción o una simplificación respecto a la escultura completamente tallada, tiene en realidad una lógica devocional precisa,
establece entre la comunidad y su imagen sagrada una relación de cuidado material continuo que la escultura completamente tallada no puede ofrecer. Las mujeres de la cofradía cosen el vestuario, lo lavan, lo conservan, lo renuevan en las ocasiones litúrgicas, cuidan a la Virgen como a un miembro de la familia necesitado de atención. Esta relación de cuidado material es al mismo tiempo una práctica devocional y un acto de devoción en el sentido más literal del término, un acto de dedicación personal que crea un vínculo afectivo entre la persona y la imagen de una intensidad que ninguna otra forma de devoción puede producir. La Dolorosa en la Semana Santa mexicana. La Semana Santa es el contexto litúrgico en que la Dolorosa alcanza su máxima visibilidad pública en la cultura mexicana, y la Semana Santa mexicana presenta características propias que la distinguen tanto del modelo andaluz del que desciende como de los demás contextos latinoamericanos analizados en la sección anterior. Comprender estas características exige considerar la Semana Santa no solo como un evento litúrgico, sino como un fenómeno cultural complejo en el que se entrecruzan devoción religiosa, identidad comunitaria, teatro sagrado, memoria histórica y dimensión festiva. Las procesiones del Viernes Santo, el corazón ritual de la Semana Santa mexicana, tienen una estructura que deriva claramente de las procesiones sevillanas del Siglo de Oro. Las cofradías, los penitentes encapuchados, las grandes andas procesionales con las imágenes sagradas llevadas a hombros, la música fúnebre, el silencio impuesto al cortejo y a la multitud de espectadores. Pero esta estructura importada se ha modificado profundamente a lo largo de los siglos en contacto con la cultura local, produciendo formas que ya no son reducibles al modelo ibérico. La relación entre la imagen de la Dolorosa y la cofradía que la lleva en procesión tiene en México una dimensión de identidad municipal y comunitaria que en España está menos acentuada. Muchas imágenes son propiedad no de una iglesia sino de un barrio, de un pueblo, de una comunidad específica que las ha creado o recibido y que las custodia como el bien más preciado de su identidad colectiva. La procesión es en este sentido no solo un acto de culto sino una demostración de existencia comunitaria, una afirmación pública de la identidad del grupo a través de la presencia de su imagen sagrada en el espacio de la ciudad. Las representaciones dramáticas de la Pasión, un fenómeno distinto pero estrechamente vinculado a las procesiones, ocupan un lugar central en la Semana Santa mexicana y proporcionan a la figura de la Dolorosa un contexto de teatro sagrado que amplía enormemente su resonancia cultural. Las raíces de estas representaciones son dobles. Por un lado, el teatro de evangelización del siglo XVI, en que los misioneros franciscanos y agustinos utilizaban la representación escénica de los episodios bíblicos como instrumento de catequesis para las poblaciones indígenas; por el otro, las tradiciones ceremoniales precolombinas de representación ritual en que la ficción dramática tenía una función sacramental, no solo didáctica. La representación de la Pasión de Iztapalapa, un barrio de la periferia oriental de Ciudad de México que acoge cada año, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, una pasión viviente con actores locales y hasta cientos de miles de espectadores, es el caso más conocido y más estudiado de este género, pero representaciones análogas, de dimensiones menores y de carácter más íntimamente comunitario, se celebran en centenares de comunidades de todo México durante la Semana Santa. En estos contextos la figura de la Dolorosa es interpretada por una mujer real, a menudo elegida por la comunidad por su conducta ejemplar y su devoción, que recorre las estaciones del drama sagrado llevando en su propio cuerpo el dolor de la Virgen, en un acto de identificación mimética que es al mismo tiempo representación teatral y experiencia religiosa personal. Un aspecto de la Semana Santa mexicana que merece una reflexión específica es la relación entre la figura de la Dolorosa y la cultura del silencio y de la oscuridad que caracteriza los ritos del Viernes Santo. Las procesiones del silencio,
en que el cortejo avanza sin música, con los participantes encapuchados y las antorchas como única fuente de luz en la noche. Crean en torno a la imagen de la dolorosa una atmósfera de concentración emotiva que tiene pocos equivalentes en la liturgia católica ordinaria. Este silencio no es ausencia de comunicación. Es una forma de comunicación que actúa sobre los sentidos y la emoción de manera directa, soslayando la mediación de las palabras y de las ideas. La dolorosa avanza en el silencio de la noche, iluminada por las antorchas, envuelta en el perfume del incienso y de las flores, llevada sobre los hombros de hombres que sufren el peso físico de la anda como ofrenda penitencial. En este contexto la imagen no es mirada sino vivida, no contemplada sino compartida en una experiencia colectiva del cuerpo y de la emoción que es quizá la forma más antigua y más poderosa de participación religiosa. Sí, la dolorosa y la cultura mexicana del duelo y de la muerte. La clave interpretativa más profunda del éxito y de la especificidad de la dolorosa en México es su relación con una cultura del duelo y de la muerte que no tiene equivalentes en ninguna otra tradición católica occidental. Esta cultura, que se manifiesta en el Día de Muertos, en la familiaridad popular con la figura de la Catrina y de la Santa Muerte, en la tradición artesanal de las calaveras de azúcar y cartón, en las ofrendas dispuestas en las casas y en los cementerios, no es una supervivencia folclórica de prácticas precolombinas, ni una simple capa de barniz cristiano sobre un sustrato pagano irredimible, es el resultado de una síntesis cultural profunda y original entre la tradición cristiana de la muerte como tránsito hacia la vida eterna y la concepción mesoamericana de la muerte como dimensión permanente de la vida, no separada de ella sino entretejida con ella en un ciclo continuo de transformación. En las culturas mesoamericanas precolombinas la muerte no era concebida como el contrario de la vida sino como una de sus fases, una condición diferente pero no radicalmente otra respecto a la de los vivos. Los muertos seguían estando presentes en el mundo de los vivos, requerían cuidados y atenciones, podían regresar en los momentos establecidos por el calendario ritual, y el Día de Muertos, que en su forma actual es claramente una adaptación de la conmemoración cristiana de los difuntos pero que incorpora elementos de fiestas precolombinas de naturaleza y ubicación temporal bien distintas, es la expresión más visible de esta concepción. En este horizonte cultural el duelo no es la ruptura de un vínculo sino su transformación. No se deja de estar en relación con los muertos, sino que cambia el modo de estar en relación con ellos. La dolorosa, madre que llora al hijo muerto y lo aguarda en la resurrección, se inserta en este horizonte cultural con una pertinencia que va mucho más allá de la simple consonancia superficial. Ella es por excelencia la figura de quien ha permanecido en relación con el muerto, de quien no ha aceptado la ruptura del vínculo, de quien mantiene presente a su hijo en la espera y en el dolor. Esto es exactamente lo que la cultura mexicana enseña a hacer con los propios muertos: mantenerlos presentes, hablarles, disponer para ellos la ofrenda con sus comidas preferidas, llevarles las flores del cempasúchil el Día de Muertos. La dolorosa no es en este contexto tan solo una figura teológica cristiana. Es el modelo de una manera de estar en relación con la muerte y con los muertos que refleja y santifica una práctica cultural profundamente arraigada. Hay un nivel ulterior de esta consonancia que es necesario explicitar. La cultura mexicana del duelo es una cultura que ha conocido el duelo de masas de manera reiterada y catastrófica. Primero con la conquista española del siglo XVI y las epidemias que mataron entre el 50 y el 90% de la población indígena en pocas décadas, una catástrofe demográfica sin precedentes en la historia humana. Luego con la violencia colonial y poscolonial, luego con las guerras civiles del siglo XIX y del XX, luego con la violencia endémica del narcotráfico en las décadas más recientes.
En este contexto histórico, la figura de una madre que llora al hijo injustamente asesinado tiene una resonancia que no es simplemente espiritual o devocional. Es política e histórica, en el sentido más profundo de estos términos. La Dolorosa expresa el duelo de las madres mexicanas por los hijos perdidos a la violencia, a la guerra, a la migración, a la pobreza, y en este sentido se ha convertido a lo largo de los siglos en algo mucho más grande que un tipo iconográfico religioso. No es casualidad que las formas más originales e intensas de la devoción a la Dolorosa en México se encuentren con frecuencia en las comunidades que han sufrido las pérdidas más graves, en las comunidades indígenas de Chiapas y de Oaxaca, en los barrios pobres de las grandes ciudades, en las zonas rurales donde la violencia del narco ha dejado a las madres llorando a los hijos desaparecidos. La imagen de la Dolorosa en estas comunidades no es un objeto de contemplación estética. Es una presencia viva, alguien con quien se habla, a quien se llevan las fotografías de los hijos muertos, ante quien se llora sin vergüenza porque ella comprende, ella sabe, ella ha vivido lo mismo. Esta relación de identificación directa entre la devota y la imagen, entre la madre que llora y la madre que llora, es quizá la forma más original y más profundamente mexicana de recepción de la iconografía dolorosa, aquella en que la tradición europea está más radicalmente transformada y al mismo tiempo más plenamente realizada en su vocación de consuelo y de solidaridad. Conclusión. El recorrido realizado en este ensayo ha seguido la figura de la Dolorosa a través de 8 siglos de historia y 2 continentes, desde la especulación mística de Bernardo de Claraval hasta las madres mexicanas que llevan las fotografías de los hijos desaparecidos ante la imagen de su Virgen de barrio. Este itinerario no ha sido simplemente geográfico ni simplemente cronológico. Ha sido el itinerario de una forma que se transforma sin perder su identidad, que cambia de lenguaje sin cambiar su contenido esencial, que se arraiga en contextos culturales profundamente distintos sin dejar de ser reconocible como ella misma. La tesis de fondo que este ensayo ha intentado documentar es que la iconografía de la Dolorosa no es un sistema cerrado y estático, definido de una vez por todas por la teología medieval y por la escultura ibérica del Siglo de Oro y luego simplemente replicado en otros contextos. Es en cambio un campo simbólico abierto y dinámico, dotado de una estructura interna suficientemente precisa para mantener su identidad a través de las transformaciones, y suficientemente flexible para absorber significados nuevos sin estallar en formas irreconocibles. La estructura interna viene dada por la teología de la Compasio Virginis, el dolor de la madre por el hijo muerto, dolor que es al mismo tiempo participación en la redención y espera de la resurrección. La flexibilidad viene dada por la universalidad de esta estructura emotiva. El dolor materno por la pérdida del hijo es una experiencia tan fundamental en la existencia humana que ninguna cultura puede serle del todo ajena. El caso mexicano se revela en esta perspectiva no solo como el caso límite de una tradición llevada a sus últimas consecuencias, sino como aquel en que la vocación universal de la iconografía dolorosa encuentra su expresión más cabal. Es en México donde la Dolorosa se convierte verdaderamente en patrimonio de todos, no solo de los devotos cristianos que meditan sobre la pasión, no solo de los fieles de las cofradías que llevan la imagen en procesión, sino de cualquiera que haya conocido el dolor de la pérdida, de cualquiera que necesite a alguien que comprende y que permanece presente en el duelo. Es en México donde la imagen elaborada por el pensamiento medieval europeo y por los talleres de la Sevilla barroca se transforma en algo irreductiblemente nuevo, que ya no pertenece solo a la tradición de la que procede sino a la cultura en que se ha arraigado. Esta transformación, que ha sido el hilo conductor del ensayo, ha tenido lugar a través de un proceso de hibridación que no debe confundirse ni con el sincretismo intencional ni con la superficial coexistencia de tradiciones incompatibles. Se ha tratado más bien de algo más profundo y más lento,
la progresiva resonancia de una forma importada con estructuras simbólicas preexistentes, la gradual apropiación de una imagen extranjera por parte de una cultura que ha reconocido en ella algo propio, la paciente elaboración, a lo largo de 5 siglos de historia colonial y poscolonial, de una tradición que es ya genuinamente mexicana pese a llevar en sí las huellas visibles de su origen europeo. Seguir este proceso con los instrumentos de la iconología histórica significa no solo comprender cómo cambian las imágenes, sino comprender cómo las culturas se encuentran, se transforman recíprocamente y producen formas de vida en común que ninguna de las tradiciones originarias habría podido imaginar por sí sola. Orientación bibliográfica. La literatura sobre la iconografía de la Virgen de los Dolores es vastísima y se distribuye entre la teología, la historia del arte, la antropología religiosa y la historia cultural. Las indicaciones que siguen no pretenden ser exhaustivas sino ofrecer una orientación razonada hacia las principales tradiciones de investigación que han informado este ensayo. Para el método iconológico, el punto de partida obligado sigue siendo Erwin Panofsky, en particular el ensayo en inglés Iconography and Iconology, publicado en 1939 y luego recogido en el volumen en inglés Meaning in the Visual Arts de 1955. El marco teórico de los 3 niveles de significado, preiconográfico, iconográfico e iconológico, sigue siendo un instrumento analítico de gran utilidad incluso a la luz de las críticas y revisiones que ha experimentado a lo largo de las décadas. Para una puesta al día más reciente del método y de sus límites, son fundamentales los aportes de Michael Bassanday, en particular el estudio en inglés Painting an Experience in 15th Century Italy de 1972, y de David Friedberg, cuya obra en inglés The Power of Images de 1989, que desplaza la atención de la producción a la recepción de las imágenes e introduce la dimensión de la respuesta emotiva como categoría analítica legítima. Para las raíces medievales de la teología de la Compassio Virginis, la referencia clásica sigue siendo Émile Mail, cuya obra en francés titulada L'art religieux de la fin du Moyen Age en France de 1908, que documenta con extraordinaria riqueza de ejemplos la relación entre teología, literatura devocional y producción artística en el Bajo Medievo. Más específicamente dedicados a la Mariología medieval son los trabajos de Hilda Graeff, cuya obra en inglés Mary, A History of Doctrine and Devotion de 1963, y de Marina Warner, cuyo estudio en inglés Alone of All Her Sex de 1976, este último con un enfoque más crítico y atento a las implicaciones culturales y de género de la devoción mariana. Para la liturgia y la devoción de los 7 dolores, son indispensables los estudios históricos de los siervos de María recogidos en los volúmenes en italiano de los Studi Storici dell'Ordine dei Servi di Maria. Para la imaginería policromada ibérica, la literatura especializada es muy rica. José Hernández Díaz ha dedicado estudios fundamentales a Juan Martínez Montañés y a la escuela sevillana. Para Gregorio Fernández y la escuela vallisoletana, son esenciales los trabajos de Jesús Urrea Fernández y de María Antonia Fernández del Hoyo. Para Pedro de Mena, la monografía de José Manuel Cruz Valdovinos de 2004 es el instrumento de referencia más actualizado. Una visión de conjunto de la escultura policromada española es ofrecida por María Elena Gómez Moreno, escultura del siglo XVII de 1963, y más recientemente por el catálogo de la exposición El modelo italiano en las artes plásticas de la península ibérica durante el Renacimiento de 2004. Para el arte colonial latinoamericano, el punto de partida es Manuel Toussaint, Arte colonial en México de 1948, todavía indispensable pese a su antigüedad por la riqueza de su documentación. Para la Escuela de Quito, el trabajo fundamental es el de Alfonso Ortiz Crespo y José Gabriel Navarro.
Para el proceso de hibridación iconográfica en el contexto de la evangelización, son imprescindibles los aportes de Janet Fabrot Peterson, cuya obra en inglés The Paradise Garden Murals of Malinalco de 1993, y de Louise Burkhardt, cuyo estudio en inglés The Slippery Earth de 1989, este último dedicado a la moralidad náhuatl en el contexto de la evangelización franciscana. De la misma Peterson, el volumen en inglés Visualizing Guadalupe de 2014 ofrece el análisis más riguroso disponible sobre la transmisión transatlántica de las devociones marianas entre España y el Nuevo Mundo, examinando cómo las imágenes operaban a la vez en la esfera religiosa y en la política y cómo solo a través de un objeto material puede autenticarse una presencia divina invisible. Para el papel específico de la Virgen Dolorosa y de otras figuras femeninas sagradas en la conversión y en la agencia de las mujeres en el México virreinal. Es indispensable el libro en inglés Transforming Saints, Women, Art, and Conversion in Mexico and Spain, publicado en 2022 por Charlene Villaseñor Black, que examina la transformación de los cultos de la Virgen Sufriente y otros santos femeninos desde la España de los siglos XVI al XVIII hasta la Nueva España, argumentando que estas imágenes llegaron a reflejar y a articular la capacidad de acción de las mujeres en la sociedad colonial. Para las cuestiones de sincretismo religioso en la Nueva España, el debate más rico es el iniciado por Serge Grusinski, cuya obra en francés titulada La Colonisation del Imaginaire de 1988, traducido al español como La colonización de lo imaginario, y continuado con numerosos aportes críticos que han discutido y parcialmente revisado sus conclusiones. Para la historia del arte novohispano-mexicano, Clara Bariellini es la autora de los aportes más rigurosos y metodológicamente avanzados de las últimas décadas, con estudios sobre pintores, escultores y programas iconográficos de la Nueva España que cubren todo el arco del período colonial. Rogelio Ruiz Gomar ha dedicado estudios importantes a la pintura del siglo XVII novohispano. Para la escultura en pasta de caña de maíz, el trabajo pionero de Paul Kelemen y los aportes más recientes de Elsa Arroyo Lemus ofrecen el marco técnico e histórico más completo disponible. Para la devoción popular mexicana y su relación con la cultura del duelo y de la muerte, son fundamentales los trabajos de David Lorenzen sobre la devoción popular en América Latina, y los de Claudio Lomnitz, cuyo libro en inglés Death and the Idea of Mexico de 2005, que ofrece la lectura más históricamente fundada y culturalmente rica del tema de la muerte en la cultura mexicana desde la época precolombina hasta el presente. Para el Día de Muertos y sus relaciones con las tradiciones precolombinas, el trabajo de Joana Broda y David Carrasco es indispensable. Para la Semana Santa mexicana en sus diversas variantes regionales, los aportes etnográficos reunidos en los volúmenes editados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ofrecen una documentación preciosa y de otro modo inaccesible. Para la Virgen de la Soledad de Oaxaca y las principales imágenes marianas del México meridional, la literatura específica es relativamente escasa pero incluye aportes importantes de historiadores regionales o oaxaqueños, entre ellos Francisco José Ruiz Cervantes y Raúl Guerrero, además de la documentación reunida por la propia Basílica de la Soledad. Para la devoción a la Dolorosa en el contexto de la violencia contemporánea y del duelo de las madres mexicanas, una literatura emergente de sociología y antropología de la religión está comenzando a documentar fenómenos devocionales de gran interés, entre los que cabe mencionar los aportes de Valentina Napolitano sobre la devoción mariana en los barrios pobres de Guadalajara.